Hola a todos, hoy en nuestro cuarto capítulo de Todos tenemos sueño, queremos hablar de un tema muy importante que es cómo afecta dormir poco. ¿Dormir menos de 6 horas está bien? ¿Es normal? ¿Nos puede generar algún tipo de repercusión? Soy la doctora Vivian Banner, neuróloga adulto, subespecialista en medicina del sueño, y hoy quiero hablar contigo este tema muy interesante que muchas veces nos vemos expuestos. Entonces, Vivian, ¿cómo afecta dormir menos de 6 horas a nuestro cuerpo? Ya, primero tenemos que tener en claro que, las personas, los seres humanos, a medida que vamos envejeciendo, vamos teniendo requerimientos de horas de sueño menores. No es lo mismo lo que duerme un adulto a lo que duerme un niño recién nacido, un escolar, un adolescente, etcétera, ¿no? Un adulto en promedio debería dormir entre 7 a 9 horas por noche. Eso es lo que está establecido como recomendación. Pero existen ciertas personas que vienen codificadas, ¿verdad?, genéticamente, a que tienen menores requerimientos de sueño o, por el contrario, mayores requerimientos de sueño. Y eso no quiere decir que esté mal, sino que son grupos de personas que necesitan menos horas para dormir o más horas para dormir. Por supuesto que es la menos cantidad de la población. Ahora, ¿cómo definimos a un dormidor corto? Un dormidor corto se define como aquella persona que duerme menos de 6 horas, pero que no tiene repercusiones físicas ni emocionales durante el día, producto de dormir menos horas que el resto de las personas. Entonces, ¿cuál era la pregunta antes de continuar? ¿Cómo afecta dormir menos de 6 horas a nuestro cuerpo? Ya. Perfecto. Ahora, en base a esta introducción que les acabo de decir, tenemos que entender que nuestro sueño es un proceso de necesidad vital, irrenunciable e irreemplazable. O sea, lo que pasa en el sueño no pasa en otros estados cuando estamos despiertos, ¿no? Y en el sueño ocurren muchísimas funciones, y dentro de ellas se han descrito funciones de conservación de energía, recuperación de nuestros tejidos, un adecuado funcionamiento y estabilidad de nuestras neuronas. De hecho, en nuestro cerebro, esto es súper interesante, que da para poder hablar en otro capítulo. En nuestro cerebro, cuando dormimos, ocurre toda la limpieza de las sustancias tóxicas que se acumulan durante el día. O sea, el hecho que yo esté hoy hablando contigo, Mati, y que estemos en esto, ¿verdad?, se van generando sinapsis neuronales en nuestro cerebro que generan sustancias tóxicas. Y estas sustancias tóxicas se deben eliminar, y se eliminan a través del sistema linfático, que es como es el sistema linfático pero específico de nuestro cerebro, y esa eliminación ocurre mientras dormimos. ¿Por qué me detengo en esto? Porque hoy los estudios recientes han demostrado y que en verdad es sumamente curioso, y por eso nosotros siempre hacemos el énfasis de que las personas deben dormir lo suficiente y las sociedades tienen que no privarse de sueño. Lo que se ha visto es que estas sustancias tóxicas, cuando se acumulan, generan mayor riesgo de provocar ciertas enfermedades neurodegenerativas a largo plazo, particularmente enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson. Se han visto que estas sustancias tóxicas que se acumulan son las mismas acumuladas en estas enfermedades. Por eso es tan importante dormir bien para evitar las enfermedades neurodegenerativas. Bueno, ¿qué otras funciones cumple nuestro sueño? Además de esta, un adecuado funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. De hecho, también se ha visto en diferentes estudios que personas que duermen mal o que duermen poco tienen una menor reactividad y respuesta a las vacunas, y estos fueron estudios que salieron mucho en relación a la pandemia, para que veamos, ¿verdad?, que nuestro sistema inmunológico tiene mayor eficiencia cuando dormimos mal. También participa en una adecuada regulación hormonal, en un adecuado procesos de memoria y aprendizaje, procesos de gestión y control emocional. Entonces, ¿por qué partí con esto diciéndoles las funciones del sueño? Porque dormir poco o dormir mal genera una disrupción de todas estas funciones y genera que todas estas funciones que yo les acabo de mencionar no se cumplan adecuadamente, con todos los riesgos que eso significa. Entonces, ¿qué impacto tiene la falta de sueño en la memoria y en el rendimiento cognitivo? ¿Afecta la concentración, toma de decisiones y aprendizaje? Ya, 100%, 100%. De hecho, Mati, qué buena pregunta que me hiciste, porque mira, hoy en día muchas personas, dependiendo de la edad, ¿verdad?, consultan porque el principal miedo es que están
con fallas de memoria, concentración, atención. Entonces muchas veces las personas tienen miedo de que esto pueda desarrollar o pueda terminar en una enfermedad neurodegenerativa. Pero también hay personas jóvenes que consultan porque se sienten más distraídos, más olvidadizos y habitualmente creen de que lo que tienen es un déficit atencional. Y el déficit atencional hoy en día está súper sobrediagnosticado. Entonces, la gran mayoría de las personas cree que tiene déficit atencional. Habitualmente, muchas personas diagnostican erróneamente un déficit atencional en el colegio, que tiene déficit atencional, etc. Bueno, pero ¿por qué les menciono esto? Porque el sueño es crítico en los procesos de consolidación de la memoria y el aprendizaje. Eso está súper estudiado. Y cualquier condición que haga que yo duerma poco, ya sea porque trabajo en turnos, porque duermo poco, porque priorizo hacer otras cosas durante la noche y sacrifico horas de sueño, o porque tengo una enfermedad en mi sueño que hace que tenga un sueño de mala calidad, se va a manifestar con problemas cognitivos de este tipo. ¿Y qué tiene que ver el sueño con esto? Lo que se ha visto es que las etapas profundas del sueño, que es el sueño N3 no REM y el sueño REM, que son las etapas profundas, ocurren dos cosas importantes. Primero, la eliminación de todos los recuerdos no importantes y la conservación de los recuerdos importantes, ¿no? O sea, si nosotros nos acordáramos de absolutamente todo lo que hacemos durante el día, no le quedaría espacio, por así decirlo, a nuestro cerebro para seguir abarcando nueva información y sería ridículo acordarnos de cosas que no son importantes. Entonces, en el cerebro ocurre cuando dormimos una limpieza, ¿no? De todas las cosas no importantes se quedan los recuerdos importantes, pero también en estas etapas de sueño ocurre una integración de los recuerdos que quedaron almacenados en el circuito de memoria de corto plazo hacia el circuito de memoria de largo plazo. Entonces, por eso es tan importante y por eso a mí me hubiese encantado, Mati, haber sabido esta recomendación cuando yo era estudiante de medicina o cuando incluso era estudiante de neurología, porque esto ya lo vine a saber cuando ya era especialista y estudiante en medicina del sueño, es que para poder aprender y para que todo esto te quede definitivamente, que te acuerdes a largo plazo y no solamente que sea algo que estudiaste, diste una prueba, te fue bien y después se te olvidó, es dormir, porque al dormir se integra todo esto que quedó almacenado, como les decía, en el circuito de memoria de corto plazo hacia el circuito de memoria a largo plazo. Entonces, por eso es tan importante cuidar el sueño para poder favorecer que estos procesos se cumplan adecuadamente. ¿Y dormir menos de 6 horas incrementa el riesgo de trastornos metabólicos como la diabetes? Bajo esta pregunta, ¿existe alguna relación entre el sueño insuficiente, regulación de insulina y obesidad? Uy, qué buena pregunta. Sí, absolutamente. Dormir poco aumenta muchos riesgos, dentro de ellos mayor riesgo, dormir poco y dormir mal, ¿no? Aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares, infarto, enfermedades de arritmias cardíacas, hipertensión, alteración del metabolismo de los lípidos, diabetes, resistencia a la insulina, obesidad, infartos cerebrales, etcétera. Mayor riesgo de mortalidad, demencia, en fin. Pero en base a lo que tú me preguntaste, sí, porque estudios han demostrado que las personas que tienen un sueño insuficiente en horas o de mala calidad altera la regulación de esta hormona que es la insulina y hace que nuestro cuerpo se vuelva resistente a esta hormona. Por ende, aumentan los niveles de glicemia, de azúcar en nuestra sangre. Entonces hay mayor predisposición a tener resistencia a la insulina y diabetes, por supuesto. Y por otro lado, respecto al tema de la obesidad, eso está súper estudiado. De hecho, nosotros los especialistas en sueño trabajamos muy de la mano también con nutriólogos y con pacientes, o sea, con nutriólogos que tratan a pacientes que están en procesos de bajar de peso, ¿no? Y muchas veces hay pacientes que me dicen, doctores, yo he cumplido todas las metas y todo lo que me ha dicho el doctor, pero no bajo de peso, y nos damos cuenta de que tiene un problema en el sueño. Por ejemplo, tiene una apnea de sueño y que eso hace de que su baja de peso sea más difícil y más resistente. ¿Y esto por qué? Porque cuando uno duerme poco, duerme mal, se desregulan ciertas hormonas que participan en el apetito y en la saciedad. Aumenta la grelina, que es una hormona que hace que nos dé más hambre, y disminuye la leptina, que es una hormona que participa en la saciedad. Entonces, por eso voy a tener tendencia a comer más, porque voy a tener más hambre. Y por otro lado, la privación de sueño se ha visto que desregula cierta zona de nuestro cerebro que participa en la toma de decisiones. Entonces, si yo estoy privado de sueño,
si mi toma de decisiones no está suficientemente controlada y adecuada, por supuesto que voy a tener tendencia a quizá a que yo sé que eso me hace mal, pero lo voy a comer igual porque tengo menos juicio, por así decirlo, para evitar ese tipo de comidas que no me hacen bien. Y también te desmotiva. ¿Qué energía va a tener un paciente para poder hacer deporte si es que duerme poco y duerme mal? Entonces, por eso también la relación entre lo que es sueño y predisposición a la obesidad. Y para terminar, ¿qué consecuencias tiene dormir poco en la salud mental? ¿Existe un vínculo entre el sueño insuficiente, problemas como la depresión, ansiedad o irritabilidad? Hoy día te mandaste unas súper buenas preguntas, Matías. Sí, existe una tremenda relación y yo creo que esto tiene que ser un capítulo aparte para poder hablarlo con más detalle. El sueño es crítico para un adecuado procesamiento y gestión emocional. Y eso está estudiado y los estudios hoy en día muestran que el sueño más crítico que participa en esto es el sueño REM. Técnicamente el sueño REM, que es un acrónimo en inglés, pero en español es sueño de movimientos oculares rápidos, pero en este tipo de sueño ocurre un adecuado procesamiento, gestión de nuestras emociones y desensibilización emocional. ¿A qué me refiero con esto? Cuando dormimos y estamos en esta etapa de sueño REM, nuestro cerebro revisita todas las experiencias emocionales vividas durante el día. Muchas veces tenemos experiencias emocionales que son mucho más intensas, que nos generan repercusiones anímicas o nos generan una sensación no grata, ¿no? Pero dormir bien se ha visto de que esta revisita de estos recuerdos que quizás tuvieron una mayor intensidad emocional hace que nuestras áreas de nuestro cerebro críticas, que son la amígdala y la corteza prefrontal, funcionen y puedan gestionar estas emociones de una manera que no sea dañinas para nosotros. De hecho, podríamos dar el ejemplo al revés. Cuando tenemos una mala noche de sueño o estamos privados de sueño de manera crónica o durmiendo mal desde hace mucho tiempo, nos sentimos más irritables y no tenemos ganas ni de interactuar con nadie porque nos sentimos finalmente, claro, más irritables, más reactivos y con mayor tendencia a no estar anímicamente bien. Antes de terminar, es súper importante tener en relación de que el sueño tiene una estrecha relación con la salud mental. Lo que se ha visto que, bueno, las personas que cursan por patologías de su salud mental, muchas veces, ¿verdad?, tienen dentro de los síntomas problemas en su sueño, como el insomnio. Pero también hay personas, y eso se ha visto en los estudios actuales, que no tienen enfermedades del ánimo o que no tienen una predisposición a tener enfermedades del ánimo, pero el puro hecho de dormir mal, ya sea porque duermo poco, porque duermo mal, por su calidad del sueño, me predispone a ser más vulnerable a tener patologías de salud mental. Entonces, la relación sueño y salud mental es extremadamente bidireccional y dentro del tratamiento, muchas veces que los psiquiatras hacen y se preocupan de una persona para poder mejorar su ánimo es que duerma bien. Por lo mismo, porque en el sueño se gestionan y se regulan las emociones.